Listo, pues les damos la bienvenida a este video podcast. Agradezco, Paquito, que estés aquí con nosotros para platicar una vez más sobre lo que está pasando en América. Muchas gracias. Es un gusto volvernos a encontrar hoy y poder abordar todos estos temas que están siendo noticia y que están generando polémica. Sí, hay muchos temas, pero queremos abordar dos importantes que tienen que ver con los sucesos que están pasando no solo en México, es decir, que está viéndose también eh, pues dentro de la ola de lo que está pasando en toda América Latina con la participación de los jóvenes en política. Y bueno, para finalizar quisiéramos hablar también de lo que está pasando en los Estados Unidos sobre el caso de los archivos de Jeffrey Epstein, que pues bueno, ya de una manera mucho más clara están embarrando al presidente de los Estados Unidos y bueno, esto al final va a terminar siendo algo interesante. Creo que muchas cosas de lo que está pasando ahí podrán servir también como antecedente de lo que puede pasar en América Latina. Si te parece bien, entonces, Paquito, iniciamos con el tema de los movimientos sociales, es decir, la marcha que hubo esta semana en México. Ya hablaremos de sus consecuencias, del análisis y lo que sea, pero pues bueno, ahora sí te paso la pelota para que nos hagas un recuento histórico de estos movimientos juveniles que, bueno, en México han sido además una caracterización importante. Claro, pues bueno, finalmente llegó el tan anhelado 15 de noviembre, la semana pasada, y la marcha que prometía ser la hecatombe, donde iban a marchar millones de personas, porque eso fue lo que nos anticiparon, donde también se supone que solamente iban a ser jóvenes quienes iban a estar ahí encabezándola, que no había ninguna mano oscura, que no había ningún partido político, era un movimiento que había surgido de forma orgánica. Pues bueno, no fue nada de esto que nos dijeron. Ni siquiera se llenó el Zócalo, ni siquiera se convocaron a los jóvenes que se esperaban. Encontramos por ahí a connotadas figuras políticas como don Guadalupe Acosta Naranjo, conocido cariñosamente como Don Cucaracho. Oye, ¿cómo cuántas personas crees? Digo, alguna vez has estado en alguna manifestación en el Zócalo, pero ¿como cuántas personas crees que hayan acudido? Digo, los datos van desde 17,000, creo que es el dato oficial, hasta pues, creo que más de 100,000 según la Sí, oposición, pero ¿tú cómo lo ves? mira, según quien haga la marcha es quien da el número, ¿no? Sí, el Zócalo pues ha especulado que se llena con alrededor de 150,000 personas, atiborrado todo lo que es la plancha, pues las calles como 5 de febrero, Tacuba, Madero, 5 de mayo, toda esta parte que tiene, que son las calles que desembocan. Eh, Creo que el decir que fueron 17,000 personas las que había, pues se me hace también una exageración. Si bien es cierto, la marcha no estuvo tan concurrida como se esperaba, yo creo que fueron un poco más. Difícil dar un número porque estaba dispersa la gente. Claro. También es cierto que pues hubo muchas imágenes creadas con inteligencia artificial, eh, algunas tomas donde, bueno, pues el Zócalo se había concurrido, toda la plancha, incluso, bueno, filtraron imágenes de otras manifestaciones, pues donde decían que era la que había ocurrido el 15 de noviembre. Entonces, pues bueno, no fueron los millones, que esa es la parte que hay que recalcar, tampoco fue una marcha orgánica. Este tema del influencer Edson Andrade, pues donde se filtró un video, bueno, donde se salió un contrato, pues donde el Partido de Acción Nacional lo había contratado por algo poco más de 2 millones de pesos para comunicación, que se les estaban pagando 170,000 pesos mensuales. Y bueno, pues se dio toda esta polémica, todo este jaloneo. El dirigente nacional Jorge Romero, bueno, pues como siempre dio su explicación y nos dejó más enredados eh, que convencidos de algo. Oye, pero bueno, hay algo interesante de esto. Escuché un debate que tuvo este joven que mencionaste, Edson Andrade, con otros jóvenes igual, algunos abiertamente opositores y otros, bueno, abiertamente pro gobierno o de la 4T.
Y una de las cosas que él comentaba es que, incluyendo el hecho de que fuera miembro de un partido político, que bueno, pues tiene una afiliación muy cercana con el PAN, aún, bueno, él tiene sus derechos políticos cubiertos, es decir, no ha perdido esa oportunidad de marchar. Pero entonces, ¿cuál fue o cuál es en realidad el gran debate con respecto a que sean los partidos políticos quien convoca a esta marcha? Mira, yo creo que lo hemos hablado, lo hemos abordado en diferentes momentos. No hay ningún problema. Yo creo que ningún partido político, ningún movimiento, ningún sindicato, ninguna organización convoca una marcha. Eso es totalmente legítimo, válido. Incluso, bueno, pues tenemos el derecho constitucional. Si mal no recuerdo, el artículo 7 y noveno, pues aborda toda esta parte. Entonces, en ese sentido, pues no hay ningún problema. Lo que creo que es un problema es que se tergiversen las cosas, se diga que no tiene nada que ver, se diga que es un movimiento espontáneo y que se utilice a los chicos, que se hable que son protestas o inconformidades ciudadanas solamente, donde es la gente de a pie, la gente que no tiene nada que ver con un partido o con otro, quienes están impulsándola. Y pues nos enteramos que no es así, nos dimos cuenta que no es así. Y no es la primera vez, recordarás la famosa María Rosa, que también decían que era lo mismo, y bueno, pues finalmente no era lo mismo. Y no, y digo, pues vimos el éxito que tuvieron, ¿no? Finalmente, no solo fueron derrotados, fueron apabullados en las urnas. El apoyo popular, el apoyo social, el apoyo, el voto de la gente, pues fue de castigo y lo que les sigue para ellos, para los partidos políticos que estuvieron ahí, y pues para toda la gente que decía que eran ciudadanos normales, sin ninguna afiliación, y pues la realidad fue otra. Y creo que en este caso es Fíjate lo mismo. que escuchando al círculo rojo, es decir, a la gente, a los comentaristas, a los analistas con opiniones publicadas, la mayoría está hablando de como si fuera un guión de un hartazgo, es decir, que ya la gente ya despertó. Incluso escuché hoy a Víctor Trujillo en su caracterización de Tu ídolo. Broso. Es uno de mis referentes, de mis referentes. El otro es Loret de Mola. No son hoy en día los referentes obligados. Bueno, no, en mi caso es Raimundo Riva Palacio. Ah, ok. Ok, andan por ahí, por lo mismo. Y entonces, y entonces Víctor Trujillo decía, o Broso decía, que literalmente ya, ¿no? O sea, que con esta marcha de 17,000 o 50,000, básicamente ya el país había despertado, es decir, básicamente ya México estaba en un nuevo 68, literalmente, ¿no? Es decir, que este movimiento había sido tan, Es un es, payaso, ¿no? bueno, ¿Lo dijo como ya, payaso o lo dijo como analista? no, lo dijo como payaso, no, no, bueno, estaba con su peluca verde, no sé si, ya no sé si ese tema más veraz que sin peluca, ya, pero bueno, Claro. eh, ya el decir que era un hombre con nariz roja y peluca, pues ya te dice algo. Pero lo que voy es que él hablaba de que eh, hay un tema de que los jóvenes ya despertaron, de que ya hay un hartazgo y de que así inició esta caída de los partidos hegemónicos en otros lugares y en México también. Es decir, que es un movimiento tan grande que ya nadie lo va a parar, ¿no? Y entonces, bueno, Ajá. suelta una diatriba muy incendiaria, pero por el otro lado, también escuché a Riva Palacio decir lo mismo, es decir, que ya hay un hartazgo y que son muchísimas personas y bueno, eh, ahora sí te lo dejo ahí, es decir, es en realidad esa la percepción que se vive, por ejemplo, en Querétaro de que sí hay un hartazgo y que la marcha fue multitudinaria y que básicamente está el país despertando, los jóvenes están despertando. Mira, yo creo que este proceso, este despertar de los jóvenes en México ha sido un proceso amplio. No es algo que empezó el 15 de noviembre del 2025, si así quisieran llamarlo. Si nos remontamos a 1968, pues recordemos que toda esta circunstancia que ocurrió en nuestro país
pues bueno, fue resultado también de lo que estaba pasando en Praga, de lo que estaba pasando en París, de lo que estaba pasando en Roma. Y bueno, pues México entró a esta dinámica en 1968, eh, y bueno, fueron los estudiantes los que comenzaron a llevar la batuta. Las movilizaciones ahí sí fueron amplísimas. Se habla de la marcha del silencio, que bueno, fueron alrededor de 200,000 personas. Aquella marcha encabezada por el rector Javier Barro Sierra, después de los acontecimientos que habían pasado en la prepa de San Ildefonso, cuando el bazucazo y cuando se violó la autonomía y demás. Entonces, uno de los reclamos era la democracia. Eh, Ese era uno de los puntos del pliego petitorio. Y bueno, eran manifestaciones multitudinarias reales, donde participaron pues estudiantes, padres de familia, el mismo rector de entonces. Y bueno, pues de ahí conocemos el lamentable desenlace, que hoy dice que no es importante, que ni fueron tantos alumnos masacrados, ¿no? Han dado números pues por ahí, que fueron muy poquitos y que hoy matan más gente, y bueno, una serie de situaciones. Y de ahí, después de 1968, pues ocurrió la represión de San Cosme el 10 de junio de 1971, pues donde de igual forma, pues los estudiantes fueron masacrados, golpeados, detenidos, en 1968 por el Batallón Olimpia y en 1971 por los halcones, grupos o fuerzas especiales que se encargaban de esta parte. Y también lo decíamos, después, bueno, vino esta situación donde la parte estudiantil pues se redujo enormemente, por lo menos en la capital de la República, porque bueno, hemos tenido estudiantes de batalla como los alumnos de Chapingo, ¿no? De la Universidad de Chapingo, que permanentemente están en lucha, que fueron como esa parte, las normales rurales, no nada más Ayotzinapa, la normal del Mecha, había varias que han ido desapareciendo, que eran muy, muy combativas. Pero los jóvenes creo que sí tuvieron ese letargo durante mucho tiempo y bueno, platicamos la opción de lo que significaron los movimientos de la UNAM por las cuotas, las propuestas de dos rectores, en su momento el doctor Jorge Carpizo MacGregor, en 1986-87, y decíamos que del CEU, pues justamente es que emerge la presidenta Claudia Sheinbaum, que participó activamente en ese momento, y luego la huelga del 99-2000, hay que recordar que hay una situación muy similar con 1968. En 1968 el ejército ocupa las instalaciones de CEU para resguardar las instalaciones deportivas por los Juegos Olímpicos que estaban muy próximos. Y no hay que olvidar que el 4 de febrero del año 2000, la recién creada Policía Federal Preventiva desalojó la UNAM para levantar la huelga. Entonces, bueno, pues no, el movimiento, el 15 de noviembre no ha significado ese inicio. Igual lo que decíamos el otro día, pues hay que recordar el movimiento de 1832, que ese sí surgió de forma orgánica, totalmente. No llegó a más porque pues se encargaron de desactivarlo, lo bombardearon, lo acusaron de todo. Entonces, bueno, pero bueno, generó o emergió pues en un momento de intensa actividad política durante la campaña electoral del 2002. Comenzó aquel viernes 11 de mayo en la Ibero con la consigna la Ibero no te quiere al entonces candidato Enrique Peña Nieto, pues que dicho sea de paso, el reclamo era por la represión de la que tanto se quejan hoy de San Salvador Atenco. Bueno, Consecuencia, dice. pero fíjate que aquí se abre un tema interesante. ¿Cuáles eran los contextos en los que se da el 68? ¿Cuál es el contexto político, social, incluso el contexto económico en el que se da el 71? Y bueno, ¿de qué estamos hablando hoy? ¿Cuál es el contexto actual? Es decir, en realidad vivimos en un gobierno igual de autoritario como fue en 68, como fue en 71, es decir, una imposición de una política en la universidad de forma autoritaria y sin consenso de los estudiantes que se busca imponer. Entonces, uno de los temas que hoy se están conversando en algunas mesas es precisamente esto, es decir, que el contexto actual de nuestro país es de autoritarismo, es decir, que hay represión,
y que en realidad estos movimientos se están dando porque el gobierno está reprimiendo a los movimientos y obviamente, bueno, que no ha incluido a los jóvenes en la parte de la democracia. Estos contextos, a mi parecer particular, son muy diferentes, sin embargo, los quieren equiparar. Es decir, por esa razón es que me pareció muy gracioso lo que decía Broso, pero bueno, también me parece preocupante que este vaya a ser el mensaje, es decir, que el mensaje sea que el contexto del 68, el contexto del 61 son los mismos que estamos viviendo hoy con un gobierno de izquierda, mientras que, bueno, estamos hablando de gobiernos de derecha y de derecha autoritaria, los que vivieron los estudiantes de esas épocas, ¿no? Los herederos de la revolución. Es, mira, desafortunadamente la desinformación eh, a la que colaboran de manera cotidiana todos estos ilustres personajes de los que hablamos, pues todos los días dicen lo mismo, que vivimos en un estado represor, que vivimos en una dictadura, que todo lo que hemos venido escuchando, que llevamos 7 años. Eh, y yo lo que sí noto es que si hay un sector que lo cree, si hay un sector que está convencido de que así son las cosas, que estamos en el peor momento de la historia y que tenemos el gobierno más represor. Yo me pregunto si alguien se hubiera atrevido a decirle a Díaz Ordaz que era un narcopresidente, ¿no? O a Echeverría, o a Miguel Alemán, ¿qué hubiera pasado? Pues lo hubieran desaparecido como ocurría. Eh, que alguien hubiera... Hay un chiste que hizo el comediante Manuel Loco Valdés en un programa de Televisa en vivo que se burló de la calva del presidente Echeverría y al día siguiente el programa estaba fuera del aire y el Loco Valdés estuvo vetado mucho tiempo por un chistorete respecto a esto, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que es inaudito que digamos que estamos en una dictadura, que estamos So- en un peor ¿Sabes qué, momento. Paquito? Pero creo que, bueno, esto que dices del tema de todo lo que pueden decir del gobierno, es decir, lo que pueden decir de las instituciones como tal o del presidente como tal. Lo que pasa es que muchas de las cosas que gritaban en la marcha del 15 no eran precisamente porque Claudia es presidenta, sino porque la presidenta es una mujer y entonces el ataque era francamente con tintes muy misóginos, es decir, Claro, atacándola por ser mujer, ¿sí me entiendes? O sea, no porque sea mala presidenta o porque estés en contra de sus políticas públicas, sino básicamente porque ella es una mujer. Y la otra, bueno, pues el tema del antisemitismo que también la gente parece que no lo nota, pero hay un antisemitismo que está subyacente en muchas de las cosas que este tipo de marchas atacan específicamente a Claudia, ¿no? Sin ser claro. obviamente, bueno, la única miembro de esta comunidad, pero al final es eso, es decir, no la atacan a ella por estar haciendo mal su trabajo y no quieren a Morena afuera, básicamente solo porque esté haciendo mal el trabajo, sino porque Claudia es mujer. Y entonces esto ya no es lo que tú decías, o sea, ya no es este mensaje eh, de que estamos haciendo crítica al gobierno, sino ya es algo, Mira, algo distinto, me parece. claro, habría que recordarle a los actores políticos actuales, pues que gran parte de esto que estamos viviendo hoy fue una lucha permanente de la izquierda, en su momento conformada por partidos incluso en la clandestinidad, como el Partido Comunista, que durante muchos años no contó con registro y pareció una sociedad secreta, o el Partido Socialista Unificado de México, o el Partido Mexicano de los Trabajadores, o el PDM, todas las fuerzas políticas que existían sin ninguna representación. Pero también hay que decirlo con toda claridad que gran parte de esa lucha opositora la dio el PAN, la dieron ilustres panistas que fueron incluso encarcelados. ¿Cómo podemos hablar de autoritarismo hoy si, por ejemplo, en la campaña electoral de 1958, don Luis H. Álvarez, que es uno de los mayores estandartes de Acción Nacional, que era candidato y fue encarcelado unas horas como, imagínate hoy en día que encarcelaran a un candidato presidencial, o sea, eso sí es autoritarismo, eso sí es represión. Entonces, bueno, pues fueron grandes personas que dieron la batalla por la democracia en México y pues que hoy en día estén como en contra de esa lucha que sus antepasados
dieron, pues es una contradicción. Carlos Castillo Peraza, don Luis H. Álvarez, Francisco Barrio, Héctor Rosas, digo, por hablar de los hombres de los 80, ¿no? Pero pues nos vemos a Efraín González Luna, José Ángel Conchelo, el senador que murió en extrañas circunstancias en 1998, Manuel Cloutier Maquillo, que también murió en circunstancias muy raras en 1989, el 1 de octubre de 1989. Entonces, bueno, y nos vamos más atrás y vamos a encontrar figuras prominentes que contribuyeron enormemente a este largo proceso que hoy finalmente estamos viviendo. Pero bueno, ¿hace cuánto que el PAN no tiene estas figuras, Paquito? Es decir, ¿hace cuánto que el PAN efectivamente no está haciendo que de sus filas surjan estos grandes luchadores, estos grandes pensadores? Porque también tenían ideas. O sea, el hecho de que estuvieran en la oposición y que fueran una oposición de derecha no les quitaba que tuvieran ideas, ideas que pudieron tener lógica en el momento histórico en el que ellos estaban. Pero pareciera hoy que los panistas y bueno, los priistas pegados a ellos anhelaran ese tiempo histórico, ¿entiendes? Donde Claro, efectivamente los medios estaban controlados, es decir, donde ningún medio podría decir nada de lo que hoy los medios dicen, los comentaristas dicen, los analistas en televisión y en radio y en los periódicos dicen sobre Claudia, sobre el gobierno, sobre etcétera. Ninguno lo podrían hacer. imposible. Bueno, mira, Digo, yo lo el comenté ejemplo que diste de Loco Valdés es un chiste, pero estas personas que pareciera ser que están informadas. sí, lo comenté en otros espacios y en otro momento, y lo comparto ahora aquí. Hay que recordar que el gobierno era dueño de una empresa que se llamaba Pipsa, que era quien vendía el papel periódico. Claro. Era del gobierno. Entonces, bueno, Era un pues monopolio, sí. él, mandé, Era un monopolio. Era quien controlaba pues el papel, literalmente, el papel periódico. pues no podías imprimir cual ningún medio, revista, bueno, ningún medio impreso, si el gobierno no te vendía el papel. Entonces, bueno, si tú criticabas al gobierno, pues por ende no te iban a vender el papel, como primera represalia. Y luego, pues las líneas editoriales de las columnas, incluso, bueno, se dice que cada medio tenía su línea roja de la Secretaría de Gobernación, donde todos los días les decían qué es lo que se iba a publicar. Pues bueno, no se decía nada, las noticias había que interpretarlas, pues porque no eran directas, eran como acertijos de lo que se escribía, y se escribía lo que querían que se supiera. No nos podíamos enterar de muchas cosas que ocurrieron y que hoy pues van saliendo a la luz, pero pues en ese momento estaba totalmente controlado. Pues de igual forma las concesiones de radio, de televisión, que bueno, solo era el monopolio de Televisa. Incluso, bueno, hoy en día, pues hay que decirlo, Ricardo Salinas Pliego tiene una concesión, que no es el dueño de la concesión. Si el gobierno fuera represor, Él dice que la compró. bueno, pues hay que preguntarle quién se la vendió, porque, o sea, pero en cualquier otra circunstancia, ya le hubieran quitado la concesión, si viviéramos en esa dictadura, o si viviéramos en esa época de la que estamos platicando, seguramente ya se lo hubieran revocado. En realidad, bueno, pues es que hay una de las cosas que estamos viendo es que los jóvenes están tomando un papel real en la política, pero no fueron los jóvenes quienes estuvieron en esta marcha, Paquito. Es decir, sí los jóvenes en realidad sí están tomando un papel en el momento histórico que vivimos, y bueno, incluyo en estos jóvenes o en este comentario a los chicos que están entre 16, 18 años y hasta 32, 35 años, es decir, todos los miembros de la generación Z que quieren englobar en estos movimientos. Pero, ¿te parece que la marcha que vimos fue una marcha de la generación Z? ¿Fue una marcha de jóvenes, convocada por jóvenes, comandada por los jóvenes? No, definitivamente no. Yo celebro, hice más algo súper sano, que los jóvenes se puedan manifestar. Incluso cuando fuimos jóvenes, pues llegamos a hacer algunas marchas, cuando éramos subversivos y revolucionarios y toda esta parte, pues a mí me parece muy sano que hoy los jóvenes lo hagan. Eso no es lo mejor que puede existir, la protesta. En México tuvimos un letargo en las protestas, en la música de protesta. Si tú recuerdas, pues en Latinoamérica todo el mundo tenía sus cantantes de
de protesta política, y en México no. O sea, en México creo que lo más parecido es Alex Lora, el rock urbano, y los Bukis, fíjate, curiosamente, con una canción que tiene, de verdad, que habla de estos temas prohibidos, pero no tenemos nada más ni otra referencia. Entonces, pues hemos vivido ese letargo y yo celebro que los chavos salgan a las calles, pero los chavos, de forma orgánica y normal, y que asuman ese papel que como jóvenes me queda claro que les corresponde. Es que te preguntaba esto o sea, esto sobre el papel de los jóvenes en esta marcha, porque sí, de acuerdo a lo que estamos viendo, sí hay impacto de los jóvenes, por ejemplo, en las elecciones de Argentina, que ya revisamos en algunos de estos capítulos. Claro, por Hoy día supuesto. también está en el caso chileno, uno de los grandes impulsores de la derecha, uno de los candidatos de la derecha chilena es literalmente hijo de un nazi, de Uh-huh. un, vamos a decir, un prófugo de este movimiento alemán. Bueno, es su hijo. Y Antonio Cast. y este candidato tiene el apoyo muy grande de jóvenes. Estás hablando de estos jóvenes de la generación Z de la que estamos hablando, de primeros votantes y gente que tiene 2, 3 elecciones apenas participando en la vida política de su país. Pero bueno, están impulsando a la derecha. Y este movimiento, bueno, esta marcha que quisieron presentar como de jóvenes de la generación Z el 15 de noviembre, también le está queriendo hacer pasar como un movimiento de los jóvenes hacia la derecha. ¿Ves eso hoy día? Es decir, ¿ves eso en México, que los jóvenes estén empujando a la derecha bueno, para cambiar el régimen que vivimos hoy? No, o sea, por supuesto que habrá un sector que Encanto de la Vía lo está haciendo y que surge, pero no es ni la mayoría y lejos están de ello. Hay que recordar que la participación de los jóvenes en las últimas dos elecciones pues se ha volcado hacia la izquierda, y el apoyo en su momento al presidente López Obrador y hoy a nuestra presidenta, bueno, pues los jóvenes juegan un papel fundamental para este proceso. Entonces, de ninguna manera yo tengo la percepción de que en México los jóvenes estén empujando a la derecha. Digo, nos han intentado hacer creer toda esta parte de estos personajes que mencionaste. Hay que no olvidar a Carlos Alarraqui, a Pedro Ferriz, papá e hijo, bueno, que son son como esta línea, ¿no? De De jóvenes informar. talentos. Sí, claro. Además, con tanta credibilidad periodística, ¿no? Y con tan buenos antecedentes en el ejercicio. Estas juventudes revolucionarias ahora sí, sí han Muchos cambiado chavos. bastante. En mis tiempos eran diferentes los jóvenes revolucionarios. Sí, sí, sí. Aparte son como revolucionarios fresas. Bueno, es que también se puede ser revolucionario desde el escritorio, tampoco no es que irse a solear, porque como quiera. Sí, Fíjate que quisiera, bueno, que fuéramos cerrando este tema, pero con una consideración importante. claro. La conclusión de la marcha, de esta marcha del 15 de noviembre, eh, el mensaje que está en los medios corporativos, en los medios de comunicación corporativo, es que hubo un proceso de represión desde el gobierno. ¿Cuál es la represión? Claro. Poner vallas, cerrar los accesos, es decir, básicamente, pues construir una valla alrededor del Zócalo para que los manifestantes quedaran, vamos a decir, dentro del cuadro del Zócalo, permitir solo el acceso por la calle 5 de Mayo y poner policías con escudos, aunque no estaban armados, no llevaban toletes, pero bueno, ya tenían un escudo y lo cual pues eso es muy represor. Ese es el mensaje que están queriendo instalar. La pregunta ¿es en realidad esto lo que sucedió? Es decir, ¿es en realidad el gobierno quien provoca esta agresión y quien efectivamente termina reprimiendo después de 2 horas de ser apedreados por un grupo de manifestantes? Ni siquiera son todos, y eso sí hay que dejarlo también muy claro. No fueron todos los manifestantes, pero un grupo pequeño Específico. es El, correcto. mira, vamos a hablarlo en términos de nuestra época, ¿no? En antes le llamaban reventadores, les llamaban porros, les llamaban golpeadores, que hacían esa chamba justamente, pero ahora fueron provocadores.
porque por supuesto que la gente que fue a marchar de forma pacífica, eh, adultos, familias, señoras, pues no estaban haciendo esos desmanes que vimos. Incluso estos cuates estaban hasta cortando las vallas con sus esmeriles. Ahí están las imágenes, eso no lo digo yo, ahí están las imágenes y hay que considerar esa parte. Pero bueno, pues el hecho de poner estas vallas, de proteger lo que hemos visto en otros momentos, pues bueno, a mí no me parece que es una represión. Pues yo no vi tanquetas del ejército, ni vi nada de esto, camiones como ocurre en otros lugares que los dispersan con chorros de agua a presión. Bueno, también sabes que, Paquito, también habría que ver dónde viste esas imágenes, porque si tú ves el otro, es decir, el video que reprodujeron ampliamente en las redes sociales donde un policía le da una patada a un tipo que está ya tirado, pues bueno, Claro, también eso parece muy represivo, pero si solo ves esa imagen, pues entonces te quedas pues con la represión del gobierno. No ves todo el claro, antecedente anterior de lo que pasó. así es. Y sí, mira, nunca se va a justificar la violencia, eso hay que también decirlo, de ninguna manera, ni de los manifestantes y ni tampoco de la autoridad. Eso es, pues, de lo que venimos. Pero bueno, como tú ves, lo único que traían eran escudos, y además no traían bayonetas, no traían armamento, no traían, no traían bambús como en 1971. No había francotiradores tampoco porque ahí Exacto. hubo este mensaje de que había Bueno, es de que hubo una francotiradores. bengala, ¿no? Como en 1968, ¿no? Que cayó Ni igual. helicópteros tampoco, sí. Sí, 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 pero se hable, algo vi una bengala y lo equiparaban como lo que ocurrió el 2 de octubre. Entonces, no, pues nunca se va a justificar la violencia de ninguna manera y el contexto en el que se da, pues bueno, deja mucho que desear porque tampoco fueron todos los manifestantes los que hicieron esos desastres. Fue un grupo especial, específico, que está bien identificado. Entonces, pues es más bien ellos los reprimidos, ¿no? Y fíjate, y repito dos preguntas que se hicieron en algunos de los programas, te digo, y pareciera ser que está guionado porque lo preguntaron, pues por lo menos dos de los comentaristas que yo vi. ¿Por qué no está este bloque negro en las manifestaciones, por ejemplo, de Morena, ¿no? Es decir, en los movimientos de Morena, en estas concentraciones de Morena. Por ejemplo, ¿no? Preguntaban en esa marcha de Andrés Manuel, ¿te acuerdas? En esa icónica fotografía de Álvaro Delgado, donde se ve a Andrés Manuel en medio Entre de la gente, muchísimas personas, es muchedumbre. correcto. ¿Por qué no hay ese tipo vamos a decir, de bloque negro? Y la segunda pregunta que se repitieron estos comentaristas es, si ya vemos que el bloque negro ha existido hace, ¿qué te gusta? ¿10 años o más? Sí, ¿Por qué no sabemos sí, quiénes sí, son? sí, O sea, sí, ¿por sí. qué el gobierno no sabe quiénes son? ¿O por qué no los han detenido? ¿O por qué no han hecho algo para efectivamente desaparecer a estos provocadores? Y bueno, finalmente uno de los temas centrales es, ¿qué pasa? ¿Fue una estrategia del gobierno para reventar la marcha? ¿O en realidad más bien la oposición quería generar esta violencia? Es decir, lo que resultó siendo violento para pues tener sangre, tener, como lo dijeron, pero bueno, de manera bastante inadecuada, es tener un muertito que vender. ¿Sí me entiendes? Es decir, tener una víctima para poder Claro, para poder decir que la represión, para poder decir que el Estado es eso. Yo no creo es una opinión personal. Yo no considero que el gobierno, después de que vio la poca afluencia, después de que vio todo esto que estaba ocurriendo, pues no tendría por qué querer reventar una marcha. Sería hasta absurdo, porque pues justamente sería oxigenar eso que querían. Yo más bien estoy como en esta parte de que lo que buscaban era otro mártir. No hay que olvidar que también todo este tipo de manifestaciones se aceleraron después del fatídico asesinato de Carlos Manso, y que fue el estandarte, y la oposición pues se colgó de eso para justamente hablar también de un país en caos, de un país que está a punto de colapsar. Entonces, pues a mí me parece que, como bien lo comentas, buscaban otro mártir para poder decir que vivimos en un estado totalmente represor.
Bueno, en los medios internacionales, Paquito, ese fue el mensaje, ¿eh? Y fue muy repetido en los medios internacionales. Esta es la visión de que México es un caos, es decir, que la manifestación representa que el país está cayéndose a pedazos, que estamos en una crisis de inseguridad, bla, bla, bla. Y Claro, pues hablan de 17,000 o 20,000 manifestantes, no considerando el número de habitantes de un país del tamaño de México. Bueno, ni siquiera en la Ciudad de México, que es la ciudad pues, más grande del país, 17,000 o si hubieran sido 100,000, ¿te parece representativo del tamaño de ciudad que es la Ciudad de México? No me parece representativo de un país, bueno, no me parece representativo de lo que es la Ciudad de México. Entonces, pero, este es el pero porque se mensaje han que se vuelto vende. locos de alegría, hubieran dicho que ya están Sí, movilizando. O sea, para ellos que hubiera sido no, pues el top. sí, es correcto, tienes razón. Si hubiera sido una de las marchas más importantes de la oposición. Decían que mejor las programaban para el 12 de diciembre, ¿no? Y la calzada de los misterios y todo, y que ahí se sumaran a todos los peregrinos, ¿no? Para que ¿Crees, crean que crees que ahí se permanezcan juntaran vigentes. sus 100,000? No, güey, así que pues toda la noche, ¿no? Que fue tanta la afluencia que, pues que no dejó de, no, no dejaron de llegar, ¿no? O sea, no me extrañaría alguna cosa así. Pero sí, no, o sea, 100,000, pues sí, parece un número considerable, pero bueno, pues no, pues no sucedió, fue mucho menos el número de manifestantes y pues no es representativo en el sentido eh, de lo que pretenden decirnos. Válido, pues me parece válido. Claro, Finalmente, estemos o no o estemos en desacuerdo, me parece totalmente válido que se puedan manifestar, eso se me hace muy sano, porque sí sería muy malo, porque ya no puede salir a la calle, ¿no? Pues claro. entonces ahí sí deberíamos preocuparnos. ¿No te pareció que Claudia Sheinbaum, la presidenta, le dio mucho aire a una marcha como esta que no estoy tan seguro de que tenía como tanto trasfondo, como tanta carnita, pues? O sea, simplemente hablar tanto de ella le dio como mucho juego y bueno, para lo que terminó siendo, ¿no? Porque en realidad terminó siendo pues una marcha que convocó muy pocas personas y que al final terminamos hablando de otras cosas, no de la marcha, sino pues de los resultados de la marcha, ¿no? Y bueno, ya ni Pero si hablar de no, la del 20 de noviembre, pues. claro, si no hubiera hablado de la marcha, entonces hubieran dicho que era indiferente, que era sorda a los reclamos, a la soberbia. O sea, vaya que el tema está en un punto donde para cualquier lado que te hagas puede ser complejo, ¿no? El ignorarlo, pues lo recordará aquel ilustre que decía ni los oigo ni los veo, ¿no? Bueno, pero si no Y los hubiera visto ni escuchado, Paquito, o sea, ¿cuál quieres que hubiera sido el reclamo fuera de esto que comentas? ¿Cuáles eran los reclamos de la marcha? Es decir, ¿qué querían? ¿Que se fuera Morena? ¿Que se fuera Claudia? Ese sí, es pues, básicamente. es el objetivo, ¿no? Decían que era como el despertar, el mover Híjole. para que se fuera la presidenta, ¿no? Que bueno, también parece un chiste. También iban exigiendo la paz, pero la consigna de los manifestantes y de los contingentes era fuera Claudia, fuera Morena. Esa fue la consigna. Es que literal, ahí sí, bueno, muy pocas veces no coincidimos, pero en esta ocasión sí coincido en que la verdad es que si esas fueran sus consignas, para la cantidad de gente que fue, el hecho de que Claudia le haya dedicado por lo menos dos mañaneras para hablar sobre el tema, me parece que lo que hizo fue nada más, pues, Eso levantar. oxigenó. Pues sí, o sea, sí, 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 literalmente una marcha que está en contra de ella la oxigenó, que ahora, siendo un poquito, maliciosos, ¿no? Dejamos de hablar de Michoacán. Pues mira, lo que pasa es que las investigaciones en Michoacán, incluso, bueno, primero la postura de la hoy alcaldesa respecto a que ella no iba a la marcha y que nada tenía que ver el movimiento del sombrero con la marcha de la generación Z, ni la estaban convocando ellos, pues eso también los desinfló, porque pues dijo, nosotros no tenemos nada que ver, y ellos esperaban pues que estuviera presente. Sin embargo, pues no fue de esta forma. La señora Quiroz, pues
se quedó allá en Uruapan y no se hizo presente en la Ciudad de México. Y ¿Marchó en Uruapan? fíjate que no sé si haya marchado, ¿eh? Digo, tengo entendido que no estaba apoyando, vamos a decir, este movimiento, pero te pregunto eso, si marchó en Uruapan, básicamente porque a lo mejor en la Ciudad de México no, que hubiera sido muy visible, ¿no? Porque en la Ciudad Claro, de México a quien llevaron fue, a la si no abuelita. recuerdo mal, a la abuelita, sí, una Sí, persona ya mayor en silla de ruedas, pero ujú. no sé, no sé si tuvo el mismo efecto. Sí, incluso las investigaciones, todo lo que está sucediendo, pues ha ido cambiando y lo que se dijo los primeros días, con lo que realmente, bueno, las indagatorias se están llevando ahora con la detención del grupo de escoltas que resguardaba al que haya asesinado. Bueno, una buena entrevista la que le hace a Susana Orest y a Omar García Harfuch, si no recuerdo fue ayer, Antier, sobre antier, bueno, sobre estas pues, investigaciones después de el arresto del asesinato del licenciado, perdón, que fue, se supone uno de los actores intelectuales y que están, bueno, investigando quiénes más están involucrados tanto en la parte logística, material del evento, como en la parte intelectual. Y bueno, interesante la entrevista. Él me parece muy centrado en lo que tiene que estar, ¿no? Que es el tema de la seguridad. Y bueno, estar apagando estos fuegos que van a seguir surgiendo. Yo no creo que sea la primera ni la última vez, dado las condiciones que hoy vivimos en México, que esto ya no esté pasando, ¿no? sí es una dinámica que lleva muchísimo tiempo y que es uno de los grandes temas y uno de los grandes retos del gobierno, dar respuesta en el tema de seguridad, que si bien es cierto es una herencia que hay que decirlo porque así es, pues la justificación no puede seguir siendo nada más que pues fue lo que nos heredó el presidente Calderón o lo que nos heredó el presidente Peña o lo que nos heredó el PRI. Creo que se requieren respuestas y soluciones. Creo que ha habido avances en esa parte, pero todavía es un tema que le falta mucho. ¿Qué hubiera sentido la oposición, Paquito, si hubieran encabezado una manifestación como la que hubo en los Estados Unidos pues, con el movimiento No Kings, que fueron, pues, hay poquitos, 7 millones de estadounidenses los que marcharon? No, no, pues no, pues este, hubiera sido oxígeno puro, pues creo que ni esos votos juntaron en la elección, ¿no? Bueno, algunos partidos Entonces, sí, no. no, Algunos partidos sí, con el PRI seguridad, no, no. el PRI no, el Movimiento Ciudadano tampoco llegó a 7 millones, ¿no? El PAN sí, sí, sí estuvo un poquito más, ¿no? Pero no, pues imagínate, son más gente que la que votó por el PRI en el 2024, ¿no? Oye, ¿y a qué va este comentario? Quisiera que tocáramos esto que está pasando en los Estados Unidos, no solo este tipo de manifestaciones que Claro. se van volviendo cada vez más fuertes y las conversaciones también en los medios de comunicación estadounidenses se están volviendo cada vez más repetitivas en los temas. Tema de los archivos Epstein, ¿no? Que ya, no sé si estás enterado hay un email muy conocido ahora en el que mencionan que Donald Trump le estaba dando sexo oral a Bubba, ¿no? Que se supone es el apodo que le dieron a Bill Yo, Clinton. ajá. O, por otro lado, Bubba es el nombre de un caballo de Maxwell, la novia o la esposa de Jeffrey Epstein. En cualquiera de los dos casos queda muy mal parado, ¿no? En cualquiera de los dos. No, Pero sí, bueno, pero ya le había quedado muy mal parado con no querer revelar los archivos, porque ya esto viene de tiempo atrás. sí, pues mira, el hecho que primero había dicho que sí, después cuando le comentan que él aparece en las indagatorias, bueno, va cambiando la postura y pues ahora está totalmente negado a esta parte. Es un tema muy complejo, muy delicado, eh, por todo lo que ha representado y todo lo que hay detrás y las personas que están involucradas, porque pues se habla de magnates, de políticos, de, vaya, de gente importante. Es un tema, híjole, deplorable, esa es mi percepción.
en Estados Unidos, en donde sea, en México, bueno, pues también tenemos todos estos antecedentes donde hay políticos involucrados, empresarios muy poderosos, y pues es difícil, es un tema muy, muy difícil el abuso de menores, la trata de menores, y pues es justamente todo lo que está en estos archivos. Y es que, bueno, en México también, como dices, hemos tenido nuestros casos. La Claro, cosa es que estos archivos de Jeffrey Epstein embarran, pues como has escuchado la técnica del calcetín o la técnica del ventilador, ¿no? Embarran para todos lados, es claro. decir, a los demócratas, a los republicanos, a muchos Ujú. miembros de algunas organizaciones sociales, algunas organizaciones de tipo empresarial y financiero. Es decir, básicamente está metida toda una élite en este tipo de cosas. La única diferencia y el pequeño detalle es que ninguno de ellos es hoy día el presidente de los Estados Unidos y esto pues cambia mucho la narrativa, ¿no? Por supuesto, porque pues de por sí las cosas se han venido complicando. Lo platicamos la última vez que, antes de hoy, que la cuestión electoral, la pérdida que ha tenido el presidente Trump, pues ha sido, o empieza a ser considerable, ¿no? Al interior de Estados Unidos y en varias latitudes del planeta, pues está incierta o incierto el apoyo, y se ve o muestra signos de debilidad política. Y esto, bueno, pues es una hecatombe que puede tener un alto impacto, no nada más en cuestión electoral, sino incluso, bueno, en la parte de su presidencia. Bueno, qué tan débil te parece hoy un presidente a donde casi toda la Cámara de Representantes y el Senado votaron a favor de liberar los archivos? Es decir, básicamente en la Cámara de Representantes, si no recuerdo mal, hubo un voto en contra, solo un Así es, voto en contra. Todos los demás así votaron es. a favor. Si esto se, vamos a decir, si esto se mueve hacia las elecciones del siguiente año, básicamente Donald Trump será lo que llaman en Estados Unidos un pato cojo, o sea, un presidente ya sin poder, ¿sí me entiendes? Sí, Y lo claro, que pasa es que de aquí a allá falta mucho tiempo. Entonces, hoy tiene mucho poder, hoy es un presidente que tiene mucho poder. Y dijo que, bueno, que él no había presionado a nadie, pero que ya había firmado para que se liberaran los archivos. así es. Mi pregunta va hacia acá, Paquito, es, hoy en día los niveles de aceptación, los niveles de respaldo que tiene Donald Trump son bajísimos, los más bajos de sus dos periodos como presidente. ¿A qué lo puede llevar esta baja en la popularidad para tratar de ganar adeptos principalmente con su base maga en todo lo que está pasando con Colombia, con Venezuela y bueno, pues con el caso mexicano, ya que ya ha habido declaraciones bastante, pues me parecen preocupantes, ¿no? Sobre el tema de que habría que meterse en México, habría que invadir México y bueno, al final esto pues no es un mensaje bueno, ¿no? En política interior y en política exterior tampoco. Definitivamente, ya ves que bueno, el fin de semana con estas declaraciones que ofrecía este apoyo militar para combatir a los cárteles, para desmantelarlos. Pero bueno, a mí me parece que esta actitud bélica, pues es justamente como la parte que le queda para seguir estando o tener un discurso de defender a Estados Unidos y de desviar la atención de todo esto. Recuerda que el presidente Clinton en 1998 estuvo envuelto en medio de un escándalo por la aventura que tuvo con su becaria, Mónica Lewinsky, y tuvo sus consecuencias. Cuando Al Gore buscó la presidencia en el año 2000, por supuesto que tuvo impacto, porque primero lo negó, dijo que y finalmente acabó aceptándolo. Incluso se Claro. habló de la opción de removerlo por haber mentido estando bajo juramento, por perjurio. Entonces, pues sí tuvo un impacto, porque bueno, el gobierno definitivamente no fue malo, pero bueno, fue una de las, digo, también hay que recordar que pues en aquella elección fue algo muy cerrado que lo definió Florida, ¿no? Entonces, me parece que en el caso de Donald Trump puede tener esas implicaciones y pareciera que las cosas van hacia allá. Esto fue como para completar
este cúmulo de problemas que se le han ido presentando. Pero bueno, lo que pasa es que creo que hay un pequeño detalle, una pequeña diferencia entre el caso Clinton y el caso Trump. Clinton llega con altos niveles de aceptación y habiendo pasado el tema de Mónica Lewinsky, Ujú. su aceptación sí cae, pero se mantiene dentro, vamos a decir, dentro de los estándares regulares de un presidente de los Estados Unidos, vamos a decir, lo que es el estándar normal. Sin embargo, el problema es que estás hablando de un criminal convicto, es decir, ha sido juzgado y fue sentenciado. En el caso del presidente actual, del actual presidente de los Estados Unidos, ha sido un criminal sentenciado por un juez por delitos, pues. O sea, sí, Y claro, aún así, nada va, o sea, nada pasa, pues. ¿Qué pasaría si liberan los archivos Epstein y resulta que Bill Clinton está ahí, ¿no? O que otros expresidentes y otros políticos están ahí. ¿Qué cambia? O sea, es decir, ¿cuál es la diferencia entre estos nombres que pues, pueden surgir? Esa es la razón por la que dicen que no los han sacado, porque pues tira hacia todos lados, y arriba y abajo, pues, y pues Donald Trump, ¿no? O sea, el presidente de Estados Unidos. pues mira, yo creo que puede tener un alto impacto, donde pues incluso en algún momento podrán pedir que se repitiera lo que pasó en los 70 después del Watergate, ¿no? Claro. Entonces, o sea, si los archivos contienen algo muy delicado, pues por supuesto que me queda claro que una de las exigencias sería esa, que se fuera. Pues es que yo creo que una de las principales cosas es pues, los nombres, ¿no? O sea, los nombres de las personas que participaron en esas fiestas, lo Así cual es. no necesariamente los hace culpables, pues. Pero si ellos sabían lo que estaba pasando en esas fiestas, y algunos de ellos incluso ya fueron mencionados por algunas de las víctimas, no sé si pudiste ver, hay un video que estuvo en internet donde las víctimas del caso Epstein hablan del tema, y Claro, lo único que dicen es que pues salen ellas con una fotografía y dicen, bueno, yo era esta persona a los 14 años cuando conocí a Jeffrey Epstein, ¿no? Y este grupo son un grupo bastante numeroso de jóvenes. Y entonces lo que dicen es eso, es que ya hubo una lista de nombres de todas estas personas que se podrían ver involucrados y que si lo único que contiene son nombres, híjole, no sé si eso sea lo más importante, cuando en realidad creo que hay otras cosas peores que pasaron, ¿no? Lo que mencionan de que Donald Trump sabía lo que estaba pasando, o la otra, ¿no? Es decir, que él mismo participó de este tipo de cosas. Creo que eso ya es diferente, pues. sí, mira, todo, todo tendrá que ver con lo que hay en los documentos, con lo que textualmente se pueda encontrar. Y bueno, pues entre más fuerte sea la información, mayor será el impacto. El impacto que ya está teniendo en este momento es fuerte. La percepción de los medios, de los políticos, de los estadounidenses, pues es una negativa a esta situación. Es negativo la forma como lo están tomando. Entonces, bueno, yo creo que según el contenido, pues va a ser algo de mayor impacto. Sabemos por qué estuvo sentenciado, por qué estaba en prisión, cuáles son los escándalos que lo habían precedido, porque no era una novedad, era una actitud muy recurrente y bueno, pues el tema es algo sumamente delicado. Y bueno, fíjate que este personaje, ¿no? Que teniendo tanta información extrañamente, pues decide suicidarse en la Se cárcel. ha generado mucha suspicacia esto, o Claro. sea, que hay dudas o que se ha generado el sospechosismo, de qué pasó cuando pues prácticamente le faltaba muy poco para salir, que son muy extrañas las circunstancias de cómo se puede haber suicidado dentro de la cárcel. Sobre todo, ¿sabes qué, Paquito? Porque hay 2 minutos perdidos en la grabación que nadie sabe, o sea, nadie sabe qué pasó en esos 2 minutos, pues. ¿Sí me entiendes? O sea, nadie Claro, sabe, y ya cuando regresa la grabación, pues resulta que ya se había desuscrito de esta existencia, ¿no? Entonces, lo que pasa es que esto creo que apenas va empezando, este tema de los archivos Epstein apenas está empezando,
Y Es un creo tema que tendrá dime, perdón. sí, es un tema, lo que decías, que creo que va a dar para mucho más, pero creo que, bueno, mi única conclusión y mi única preocupación sería es qué tanto esto va a impactar en lo que puede pasar en México, ¿sí me entiendes? Es decir, que si algunas personas han hablado ya de que Estados Unidos intervenga en México y en Estados Unidos también ya ha habido personalidades que están diciendo que lo que tendría que hacer Estados Unidos es mandar ejército, ¿no? Es decir, mandar tropas, capturar a los narcotraficantes. Um, no sé si esto en realidad puede ser un escenario posible. Mira, yo lo veo complejo, la postura de la presidenta ha sido que no, eh, no es algo bien visto. Hay que recordarle a toda esta gente que está pidiendo esta intervención para refrescarles la memoria, porque tuvimos algunos presidentes revolucionarios que eran espías de la CIA y altos funcionarios de la época del PRI que eran espías, bueno, que eran agentes de la CIA, ¿no? O sea, que es una cuestión bochornosa. Y hoy hay un sector que pide la intervención, pues bueno, creo que están fuera de sí. Hemos visto en algunas protestas algunos carteles, ¿no? Y lo vimos en esto, regresando un poquito a lo de la marcha del 15 de noviembre, pues traen estos carteles, ¿no? Pidiendo el apoyo al gobierno de Estados Unidos, que intervinieran para salvar al país. Entonces, pues bueno, creo que Bueno, perdón, y hubo un mensaje del hijo de Trump, el hijo menor de Donald Trump, no recuerdo su nombre, pero creo que se apellida Trump. yo creo que sí, su hijo sí, ¿no? Creo que sí, creo que su hijo Iván se apellida Trump. Y entonces, lo que dice es, bueno, habla del caos, ¿no? De este mensaje que te decía que estuvo en la prensa internacional de que hay un desmadre y que en México pues están las instituciones muy mal y que están controlando al gobierno y bla, bla, bla. Y que lo que dice es eso, ¿no? Es decir, lo que deja implícito es que debería haber una intervención como para ayudarnos, ¿no? Como ayudaron a Irak, como ayudaron a Libia, como No, ayudaron pues a no manches, Afganistán. no me ayudes, compadre, pues, ¿cómo dejaron? Bueno, no hay otra forma de ayudar, ¿no? O sea, no. Claro, sí, con la guerra preventiva del 2003, porque había armas de destrucción masiva, ¿te acuerdas? Oye, Dejaron un pero caos en Irak, ¿no? O sea, instalaron la democracia. El problema es que no llegó todo lo demás que va aparejado con la democracia, el desarrollo económico, la claro, riqueza de los pueblos, nada de eso llegó. Democracia sí hay, pero sí, pero no hay con qué, parece que no hay con queso las quesadillas, ¿no? Sí, no, fue un desastre, mira, donde han intervenido en este sentido el apoyos militares, siempre acaban siendo un desastre los países, las economías, eh, y no solamente, como dijiste, en Libia, en Irak, en Afganistán, pues aquí en Sudamérica, en América Latina, fue un desastre lo que claro. provocaron después del 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, pues su intervencionismo, su injerencia, el derrocar gobiernos que llegaron por la vía democrática e instauraron dictaduras que, bueno, pues por eso se instauraron en muchos países y fue un desastre. Y, y el desastre, por ejemplo, de Argentina, bueno, pues empieza después de que cae la dictadura de Videla, que la apoyaron ellos justamente, y las consecuencias las siguen pagando hoy en día. Es una economía que ha estado destrozada desde entonces. Pues Entonces, bueno, no me parece que sea lo mejor, pues que nos ayude, ¿no? fíjate que yo creo que nos va a tocar ver en estas conversaciones, en estos podcasts, nos va a tocar ver la segunda oleada. Está pasando en Latinoamérica. Ya Eso hay, sí, hay un movimiento interesante de países que están moviendo hacia la derecha, pero hacia la derecha ya no, vamos a decir la derecha panista, sino ya la extrema derecha, movimientos abiertamente fascistas, con ideas francamente muy peligrosas, inclusive para sus países. demasiado, ¿no? Esa es la lección que nos dejó después de el desastre de la Gran Guerra de 39 a 45, y fue un desastre, y estas ideologías fueron un desastre, y lo triste es que están regresando, ¿no? Entonces, pues hay que recordarles a todos estos jóvenes, a todas estas personas, de qué venimos, porque no es una novedad y es complicado que vuelva a ocurrir. A veces yo me encuentro con que se enojan mucho o les molesta mucho que se hable de historia, que se saquen a Claro. colación,
porque pues para ellos estaría genial que se olvidara, que no se dijera que nunca pasó o que pasó de otra forma. Pero sí es importante refrescar la memoria histórica, sobre todo reciente, porque ha sido desastroso en muchas partes del mundo durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI, ¿no? Es correcto. Pero bueno, al final nos está tocando volver a ver la historia, en algunos casos volver a repetir la historia Ujú. y en muchos casos con los mismos actores, ¿no? Es decir, con muchos de las mismas historias, muchas ideas comunes y muchos actores que se repiten. Entonces, creo que nos está tocando vivir un momento interesante de la historia de México, de la historia de Latinoamérica, Claro. básicamente de la historia de este mundo que estamos viviendo, ¿no? No sé si Sí, tengas algo que agregar, Paquito. pues solo que estamos siendo testigos de todas estas transformaciones políticas. Tú y yo tuvimos la fortuna cuando íbamos en la universidad de ver aquella primera alternancia en el año 2000 y nos generó muchas expectativas. Bueno, teníamos una percepción diferente, éramos pues muy jóvenes y después, bueno, vimos la parte del 2018. Entonces, bueno, hemos vivido de lleno este proceso que está ocurriendo y me parece que por ello es necesario pues no dejar de lado todos esos antecedentes que lo vivimos de primera mano, ¿no? Entonces, no perder de vista eso y ver lo que está pasando, bueno, en América, porque por un lado se corren a la izquierda, pero hay el surgimiento de un bloque que va hacia la derecha, pero a esa, como dices, a esa derecha ultranza radical. Ya me hiciste sentir peor porque ¿Por ya qué? me acordé que muchos de estos eventos históricos me tocó vivirlos, es decir, ya no los leí en un libro, sino ya los vi en televisión. O, Pues eso es o sea, mejor, ¿no? ya, El ya tenemos la conocimiento. juventud acumulada, muy acumulada. Oye, pues es que sería como si, digo, que sería como si nos dijéramos generación Z, ¿no? Porque estábamos chavos Bueno, a comparación de muchos de los que andaban ahí. si Acosta Naranjo es generación Z, ¿por qué yo no? No, pues imagínate, ¿no? Seríamos generación cristal o algo así. Oye, Paquito, te agradezco esta deliciosa conversación de esta noche. Eh, Gracias por darnos este tiempo, volvernos a reunir acá. Y los invitamos a que se suscriban, los invitamos a que compartan con todos sus conocidos, sus amigos. Si no les gustó, compártanlo con sus enemigos. Mándesela a su jefe, a su jefa, por favor. Sobre todo si son de derecha extrema, entonces mándenselos para que puedan venir a comentar con nosotros. Gracias, Exacto. Paquito. Ten una excelente noche. Tú también y seguiremos con este esfuerzo permanente de dar un punto de vista a la circunstancia. Te mando un abrazo a todos los que nos acompañan esta noche.